Bueno, empezamos otra vez y, vamos, empezamos y en realidad cambiamos bastante de tercio. Hemos estado viendo algoritmos de dos familias importantes. Una es familia basada en movernos en la dirección del gradiente o direcciones parecidas. Eso hemos visto con y sin restricciones. La semana pasada y en la primera hora de esta tarde hemos visto métodos de tipo métodos directos, métodos deterministas, pero sin hacer uso del gradiente. En todos los que hemos visto, he dado cuenta que lo único que evalúa es los valores de la función y no los valores del gradiente, pero de manera determinista. Es que cuando elegíamos hace un momento en el algoritmo de Neldermet, elegíamos cuál era el siguiente punto, pues nos fijábamos cuál era el peor, el antepeor o el casi más malo y el mejor, y en base a eso y en base a una serie de evaluaciones, pues tomábamos una serie de reglas perfectamente consecuentes, vamos a decir. Bueno, pues ahora vamos a ver lo que se llama o lo que engloba por ahí más métodos heurísticos, que son métodos que llevan una cierta componente de azar. Hay alguno más por ejemplo, el tabú set, bueno, alguno más no, hay bastantes más. Los métodos de tabú, los métodos de fuegos artificiales, en fin, hay una gran floración, ¿no? Es una gran variedad de nuevos algoritmos que aparecen continuamente en la idea de, aún manteniendo una componente de aleatoriedad, que eso es lo que tienen casi todos los métodos heurísticos, cómo hacer que esa aleatoriedad vaya en nuestro beneficio, cómo jugar a las cartas haciendo los descartes apropiados, ¿no? Es el azar dirigido. Los algoritmos de hace una hora, de hace una clase, no eran azarosos en absoluto. Tú partes de los mismos tres puntos y acabas siempre, en la iteración 8, siempre en el mismo sitio. No hay opciones. En cambio, con estos algoritmos que están basados en el azar, pues partes una vez de unos puntos y acabas con un resultado, y partes de la siguiente vez de otros puntos y acabas con un resultado parecido. Porque, insisto en esta idea recurrente en todas las optimizaciones, lo único que queremos es definir cómo es la secuencia de pruebas que tenemos que hacer, en la idea de, haciendo el menor número de pruebas posibles, acercarnos a valores cada vez mejores, valores cada vez más óptimos. Bueno, un poco por ponernos para qué valen estos métodos. Desde luego, si uno es capaz de calcular el gradiente y sabe que el problema solo tiene un mínimo, todos estos métodos lo único que le van a hacer es hacerle la vida más difícil, no te la hacen más fácil. La idea es que los métodos, cuando funcionan, por ejemplo, los métodos basados en el gradiente o los métodos directos, pues parten de un valor inicial, bueno, en el caso del simplex, de 3 valores iniciales, y encuentran una solución. Solo hay una partícula una secuencia de X que vaya siguiendo el camino por iteraciones. Bueno, en el caso del simplex, un trío de puntos en 2 dimensiones o 4 en 3 dimensiones y así sucesivamente, y al final, con algún tipo de criterio de parada, pues acaban parándose. No lo he hablado en el algoritmo de Neldermet, pero ahí la idea es que se paran cuando los puntos, cuando los vértices del simplex están
lo suficientemente cerca con algún criterio que definimos, o cuando la mejora que se produce en el siguiente punto a probar antes de respecto de, mejor dicho, el simplex anterior no es demasiado grande. Pero la cuestión es, ¿y qué pasa ahora? Como estos métodos de antes partes de un punto y acabas siguiendo un camino en otro punto, ¿qué pasa si hay más de un óptimo local? Bueno, lo que pasa está claro. ¿Qué es lo que va a pasar? Que dependiendo de dónde partamos, pues acabemos en un punto o en otro. Y la idea es, si hay más de un óptimo local, ¿hay alguna manera de encontrar el óptimo global? ¿Cuál es el más pequeño de los de los mínimos? ¿Y cuál es, pues eso, el óptimo global? Y la contestación a eso es que sí. Creo que ya puse algún ejemplo de estos en acción, pero si no, en alguna clase de las que nos quedan ya lo pondré. Una manera es partir de múltiples sitios, explorar un poco todas las posibilidades de partida y utilizar un método clásico de tipo gradiente para hacerlo, o la otra manera es utilizar un método de este tipo, métodos heurísticos, que no es que anden de manera determinista desde un punto de partida intentando encontrar dónde se paran. Es el mínimo, que no tiene por qué ser global, que solo tiene por qué ser local, sino utilizar métodos pues, que utilicen nubes de puntos, que miren de una manera un poco atropellada, suficientemente atropellada como para encontrar el mínimo. Fijaos en esta función de dos dimensiones con la multitud de picos que tiene. No está escrito cuál es el valor del mínimo, de cada uno de los mínimos que hay ahí, de cada uno de los pozos que se ven, pero son muy distintos. Es el pozo que hay justo en el centro, que es el de x1 igual a 0, x2 igual a 0, vale 0, pero, por ejemplo, el que haya en el 2020, pues el último término nunca va a ser mayor que 10, así que serían 20 menos 10, 10, y ahora el 2020 son 400 más 400, 800. O sea que hay un mínimo que vale 0 y otro que vale 810 dentro de ese mismo cuadrado que hay ahí, que por cierto la escala vertical no está claramente a escala porque no da el 810 en absoluto que teníamos arriba. Bueno, pues esto es un buen ejemplo de qué es lo que pasa. Ahora una comparativa entre diferentes opciones que uno puede tener. Insisto en que el mínimo de los mínimos está en x1 igual a 0, x2 igual a 0 y que vale 0. Y que hay mínimos, vamos, todos los que uno quiera, ¿no? Es en ese trocito de ahí. Si uno compara diferentes maneras de empezar, pues, por ejemplo, la que ya sabemos, el fmin-unc, pues uno parte de un x sub 0 que sea, pues ese será, yo qué sé, 21 31, y acaba uno en ese valor, donde la función objetivo vale 12, 12 no es 0, y el número de funciones de evaluaciones que hemos tenido que hacer de la función son 15. Eso quiere decir que iteraciones pues habrá hecho, pues no sé qué decir, 5 o 6 como mucho. Claro, ha encontrado un mínimo, esto es un mínimo local, pero no ha encontrado el mínimo en absoluto. Uno puede probar con algoritmos más sofisticados. Estos vienen todos en las toolboxes de MATLAB. El pattern search
lo que hace es partir de diferentes puntos con búsquedas de patrones y descender. ¿Qué es lo que le pasa a este? Pues a este le pasa que alcanza un punto que en absoluto es el del mínimo global, sino el de un mínimo local, pero hombre, algo ha mejorado el valor del mínimo. Recordad que el mínimo de los mínimos es 0. Eso es otro mínimo local. Este también es un mínimo local. Pero ha necesitado 174 iteraciones. El algoritmo genético encuentra otro punto que no es el mínimo, pero la ventaja que tiene este es que, aun no siendo el mínimo, el valor que toma no es tan malo. O sea, antes sí que se notaba para esta función, en el primer caso que hemos hecho, pues sí que se notaba que no habíamos atinado para nada con el valor del mínimo. Ahora hemos atinado, bueno, con el segundo un poco mejor, con el tercero no está tan mal, ¿no? O sea que a lo mejor encontrar un mínimo de una función que vale 13, habiendo mínimos que son 0, pues no es que sea un resultado muy lucido, vamos a decir. Pero encontrar un mínimo que vale aproximadamente 1, cuando hay otros que valen 5 o 13, pues ya sí que marca la diferencia. ¿Y cuál ha sido el coste? El coste ha sido 1040 evaluaciones de la función. O sea que uno puede, a base de probar mucho, pues va un poco mejorando el resultado, pero de probar mucho. Y finalmente, el de búsqueda global sí que encuentra en la posición del mínimo global, sí que encuentra el valor del mínimo global, que no hay ninguno que sea mejor que ese. La función esa que hemos tenido, pero a costa de un esfuerzo gigantesco. Un poco, por decirlo con humor, si uno se conforma con cualquier cosa, pues, pues mira qué poco esfuerzo le cuesta, ¿no? Es 15 evaluaciones de la función. Si uno quiere estar más seguro, no absolutamente seguro, pero sí algo más seguro de que encuentra el mínimo global, pues le cuesta un esfuerzo que es pues 200 veces mayor, 200 veces más tiempo. Aprovecho para insistir que en la optimización lo que cuesta en tiempo es evaluar la función objetivo. Los cálculos que hay que hacer para predecir cuál es el siguiente punto donde tienes que evaluar la función objetivo son, en cuanto la función objetivo es medianamente costosa, completamente despreciables frente a la parte del león que es evaluar la función objetivo. Con lo cual, dos conclusiones que saca uno de esto. Primero, que conviene elegir métodos que requieran cuantas menos evaluaciones de la función objetivo, mejor. Y después, que conviene refinar adecuadamente, tunear la función objetivo para que, aun manteniendo la precisión, una precisión razonable, pues no se eternice. Esto para este problema, pero para el de hace un momento con el algoritmo del Fmin Search había que evaluar 140 veces la función. Y 140 si son 140 veces un segundo, pues un par de minutos y ya a alguno de vosotros puede que se le haga un poquitín largo. Pero si es una hora, 140 horas ya es una tirada. Ya hay que empezar a pensárselo. Bueno, la función, de todas maneras, hay que decir que más mala idea no puede tener. Esto sí que es una función, es como una especie de campo de minas, vamos a decir, donde lo más fácil es que te explote la mina que no es, ¿no? Es la vida normalmente no es tan dura, tan exigente. Los simuladores no tienen un comportamiento tan malo como tiene esta función. O sea, la naturaleza es
blandita, ¿no? En ese sentido, pero daos cuenta que tampoco hace falta esforzarse mucho para encontrar ejemplos que son realmente complicados. Bueno. De esto yo creo que habíamos hablado en otro contexto, es por qué el resultado de esas 4 funciones depende del punto de partida. Pues porque depende de, digamos, de las barreras que uno se encuentre y porque hay diferentes dominios de atracción. Si esto fuera ese ejemplo que alguna vez he mencionado de la divisoria de aguas, pues sería eh, digamos, un buen ejemplo, ¿no? No sé si alguna vez os habéis fijado, se para uno a veces en puertos de montaña que hay una especie de pilón o de mojón ahí de piedra donde dice aquí se encuentra la divisoria de aguas del Cantábrico. Y eso quiere decir que una gota de agua que caiga 1 metro a la derecha de esa señal acabará en el Cantábrico y en cambio si va 1 metro a la izquierda de ese mismo pilón pues acabará desembocando en el delta del Ebro. Y eso, una diferencia de 2 metros, vamos, de 2 metros o de 2 milímetros yendo al límite. Así que esto es un poco lo que nos dice que hay que partir de diferentes puntos iniciales porque como el camino sea determinista, pues todo lo que hay en la zona roja acaba en el punto 0,0, todo lo que hay en la zona azul pues acaba en el punto 3,3, me parece que es. Bueno, un poco de definiciones, ahora que nos hemos planteado qué tipo de problemas nuevos o de aspectos queremos resolver. Los métodos heurísticos son métodos que están basados en la heurística. La heurística le podríamos llamar el sentido común o soluciones ingeniosas del problema. Que esas ideas intuitivas, ingeniosas que uno tiene, pues las puede utilizar como ayuda, como guía para encontrar un resultado, en este caso el valor del óptimo, para posiblemente quiere decir que no hay nada seguro y con estos métodos menos todavía. Es bastante probable que uno llegue a un buen resultado y posible que no llegues a ningún resultado. ¿Qué utilidad tienen estos métodos heurísticos? Pues sirven para resolver problemas complicados, que sean grandes en dimensión, que sean no lineales, que sean no convexos, que tengan múltiples mínimos, pues estos métodos, cuanto más complicado es el problema, mejor funcionan comparativamente en el sentido de que como lo único que utilizan es el valor de la función y lo utilizan con poco criterio, vamos a decir, y si lo utilizan con algún criterio, es el criterio para saltar de un punto al siguiente es el azar o el azar restringido, pues les importa bastante poco qué es lo que hay por debajo. Los métodos no garantizan que encuentren el óptimo global, no hay garantía, pero un poco las ideas que hay detrás, lo que sí que te aseguran es que van a ser capaces de encontrar con una cierta eficacia soluciones que te gustarían a ti. Un poco, pues, los métodos estos basados en el azar, pues a los matemáticos no les gustan en el sentido que no son rigurosos, pero en la parte más de ingeniería, pues sí gustan porque encuentran soluciones razonablemente buenas en tiempos con esfuerzos moderados.
conviven bien con óptimos locales, sin quedarse encasquillados. Eso, volviendo un poco a este ejemplo que teníamos antes, si uno se ha quedado por aquí, pues tiene que ser que el azar le haga saltar a este otro lado. Entonces, un poco tienes que regular el potencial de salto, ¿no? Ese cuánto llega uno a ver al otro lado de la montaña sin quedarse atrapado en un pozo local. Así que eso ahora es una cosa de la que un poco uno deberá de preocuparse. Si recordáis algunos de los ejemplos que poníamos el otro día, pues llegaba a la nube de puntos la población del algoritmo genético y acababa toda ella en un mínimo, eso sí, pero no en el mínimo global, que sabíamos dónde estábamos. Bueno, cuando veáis todo lo que cuando reveáis lo que os estamos enseñando, pensad que muchas veces hemos forzado la situación porque conocíamos la solución, porque eran funciones analíticas muy sencillitas, que bien puede ocurrir que las funciones sean mucho más complicadas, que no sepas cómo se va a comportar la función y que andes muchísimo más a ciegas y tengas que andar con muchísima más precaución. Bueno, ¿qué ventajas tienen los métodos heurísticos? Pues que no se quedan atrapados con la... A ver, un segundo. Es que no se quedan atrapados en el mínimo y que pasan barreras, ¿no? Esto que os acabo de contar. Los métodos heurísticos tienen otra ventaja, y es que mientras que los métodos basados en el gradiente requerían de que las funciones fueran suaves, vamos, de hecho que fueran diferenciables, porque si no, ni puede uno ni calcular ni estimar el gradiente, pues estos métodos heurísticos funcionan, vamos, perfectamente con funciones que no sean continuas, con funciones discretas, con funciones que dependen de argumentos enteros, incluso con funciones que son booleanas. Un problema del que no hemos hablado y que perfectamente le puede aparecer uno de manera natural es, imaginaos que pretendéis optimizar el rendimiento de un motor de coche y os planteáis como una de las variables el número de cilindros. Bueno, las motos tienen motores de 1 y 2 cilindros, los coches, bueno, salvo ciclomotores disfrazados de coche, los coches empiezan en 3 cilindros, hay coches de 3 cilindros y luego los hay de 3, 4, 5, 6, 8 y 10. Bueno, y luego los barcos tienen más cilindros todavía. La cosa es, si yo me planteo un problema de optimización, ¿cómo me las veo con esa variable que es el número de cilindros? Una opción de fuerza bruta, es decir, bueno, pues por separado hago el problema de 3 cilindros, el de 4 cilindros y el de 5 cilindros, y cuando ya tengo la solución del óptimo para cada uno de esos números de cilindro concreto, pues me planteo el cuál es el óptimo de los óptimos. Eso es una de las posibilidades. Claro, otra opción es algún método, por ejemplo, alguno de estos heurísticos que funcione perfectamente también con variables que son discretas como esa. Otra variable discreta que aparece con mucha frecuencia, el material con el que yo construyo el objeto. Al final, la variable de interés para mis cálculos pues puede ser
la resistencia mecánica, que es un número, o la densidad del material, o la conductividad térmica, cualquiera de esos valores que son números reales. Pero el problema es que yo no puedo conseguir cualquier valor de la conductividad térmica, por decir algo. Yo puedo elegir hacer mi problema de aluminio, mi sistema de aluminio, o de cobre, o de platino, o de acero, pero tengo 5 opciones. Y eso, el tipo de material es también una variable, bueno, como la queráis llamar, discreta o booleana. Bueno, un poco para no olvidarnos que parece que todos son ventajas. Los métodos heurísticos, todos, cualquiera de ellos, no garantizan que se obtenga el óptimo global, y solo tienen pues óptimos cercanos al óptimo. Normalmente, además, otra cosa que les pasa es que cuando encuentran el óptimo, pues se quedan cerca, pero no muy cerca. Así como con un método de tipo gradiente, cuando ya estás cerca de donde está el mínimo, aquello va a una velocidad prodigiosa, van como un tiro. Los métodos heurísticos pues se quedan cerca y el último trocito, digamos, les cuesta. Bueno, incorporan con mucha frecuencia, vamos, yo diría que en casi todos los métodos populares, incorporan aleatoriedad controlada. No se trata de ahora cojo una nube de puntos aleatorios y en la siguiente iteración cojo otra nube de puntos aleatorios. Pues así lo único que hace uno es un muestreo basado en el azar y no progresa en la solución. Así que tiene aleatoriedad, pero dirigida. Tienen bastante uso para diseño preliminar. ¿Por qué? Pues porque proporcionan soluciones factibles y porque no tienen el prejuicio de que van a quedarse trabados o encerrados cerca de un mínimo local. Exploran bien todo el espacio de diseño, y eso es especialmente apropiado si si uno no tiene mucha idea de cuántos mínimos hay y quiere, digamos, intentar dejarse la libertad de encontrar algo mejor que lo que aconseja la costumbre y el ser demasiado conservador. También se pueden utilizar para uso incremental. Bueno, por listar cinco, los tres primeros los vamos a ver y ahora los vamos a ver con más detalle. Los algoritmos genéticos que se basan en las leyes de la evolución de las especies, vamos, en ideas adaptadas a las matemáticas de lo que pasa realmente en la evolución. Un poco la idea es de la heurística de estos métodos es decir, hombre, si con la evolución pues han aparecido especies cada vez mejores, pues con la evolución de puntos con reglas de transición entre estados parecidas, pues o inspiradas en ellas, pues iremos obteniendo cada vez mejores puntos. Así que esto es darwinismo en estado puro. El recocido simulado es exactamente eso, que ya no sé si habéis terminado de estudiar o estaréis estudiando materiales metálicos, se llamarán aleaciones para usos aeroespaciales. Pues en el recocido lo que se hace es aliviar las tensiones, básicamente. Y aliviar las tensiones es dejar moverse los átomos o las moléculas hasta que se encuentran cómodos, hasta que se encuentran en un estado de baja energía. Y en el recocido, pues si os dais cuenta, lo que hace uno es empezar por una temperatura apropiada, dejar que las cosas se muevan y luego ir enfriando lentamente
la temperatura en la idea de que con probabilidad las cosas se queden en el hueco que deben, básicamente, ¿no? Hacer un programa de enfriado. Si uno enfría muy rápido una pieza metálica, la templa, y si uno la enfría, quiere quitar tensiones, pues luego la recuece, ¿no? La calienta y luego la enfría con un ritmo deliberadamente lento. Los métodos, bueno, estoy contando una frase de cada una de los que están puestos ahí, simplemente para que nos centremos. Los métodos de enjambre de partículas. Creo que ya os enseñé un ejemplo. Esto es la idea que hay detrás es que algunas especies de pájaros, las abejas, las avispas, también las hormigas porque andan en lugar de volar, pues más o menos van en bandada, pero de vez en cuando hay algún pájaro despistado o explorador que mira por los lados de por dónde va la bandada, y en base a eso, si descubre algo interesante en términos de más comida, por ejemplo, pues arrastra o tira un poco de la bandada en esa dirección. Pues esa es la idea de los métodos de enjambre de partículas. Es pruebo con puntos nuevos un poco al azar, y si mejoran, eso tira del conjunto. El tabú search es un poco ir poniendo tabú, ir poniendo cintas, recorro el espacio de manera más o menos aleatoria, y si ahora encuentro una zona que es peor que donde ya estaba, una zona árida, pues pongo una valla y no vuelvo a probar por esa zona, con lo cual lo que vas consiguiendo es ir restringiendo la zona de búsqueda, acotando la zona de búsqueda. Y los fireworks, los fuegos artificiales, pues es justamente eso. Es como los cohetes estos que explotan en cascada, que sube el cohete, explota en un cierto sitio, hace una flor de fuegos artificiales, estos a su vez explotan, y así sucesivamente. Y la idea es reexplotar solo aquellos que son más prometedores, ¿no? De manera que uno va explorando todo el espacio, pero en una especie de cascada de esos fuegos artificiales. Bueno, por poner fechas, los algoritmos genéticos son de todos ellos los más antiguos, son del año 75 más o menos, de mitad de los 70. El Simulated Annealing, la idea es de mitad de los años 80, el Particle Swarm de mitad de los años 90. Pues cada 10 años aparece una familia con ideas novedosas. No es de descartar que dentro de otros 10 años pues veáis algún algoritmo basado en alguna idea nueva, heurístico, que sea más eficaz y sobre todo más popular que los que hay ahora. Pero bueno, esto es cuestión de esperar. Bueno, un poquito, 10 minutos de introducción de los algoritmos genéticos y terminamos con ellos ya la semana que viene. La idea que hay de los algoritmos genéticos es que si la selección natural ha sido tan eficaz y hay animales tan adaptados a su entorno, en la terminología de los algoritmos genéticos para optimización se utiliza mucha terminología directamente tomada de la selección natural. De hecho, no se le llama función objetivo, sino que se le llama función de fitness, de adecuación al ambiente. Bueno, la idea es, basándose en estas reglas de la selección natural, pues tomar un vector o vectores de variables de diseño, así como los métodos de tipo gradiente y en los tipos los de búsqueda directa era
ahora cuento cómo era en los métodos de tipo gradiente, uno iba siguiendo un camino con un solo individuo desde cada punto de partida. Los algoritmos genéticos, para que funcionen bien, funcionan como población. Uno no tiene un individuo, no tiene un punto, sino 100 a la vez, por poner un ejemplo. Y los 100 van evolucionando e interactuando entre ellos, pues igual que evolucionan con las leyes de selección natural, digamos, diciendo que cada individuo es una especie en concreto. Hay un modelo que no es de algoritmos genéticos, que a lo mejor os suena, que se llama el modelo de presa-depredador. Y esto sí que se puede modelar con un sistema de ecuaciones diferenciales y se generan unas inestabilidades más que muy curiosas, ¿no? Esto viene a ser lo mismo, pero sin ecuaciones diferenciales por detrás y con una población que no se restringe a dos individuos. Bueno, pues al final esto se resume en que solo los más aptos sobreviven y que la única medida que tenemos de cuánto de apto es un individuo es qué valor toma la función objetivo, que se llama función de fitness, para ese individuo que tenemos ahí. Bueno, ¿qué se puede intentar cuando los métodos que hemos venido aprendiendo fallan? Pues probar alguno de estos algoritmos heurísticos. En particular, los algoritmos genéticos son ahora, vamos a decir, entre bastante y muy populares. No son una rareza. Son la opción, bueno, muchas veces son la opción primera. Además, como la gente que los utiliza les resulta el nombre y la idea atractiva, pues son bastante populares y se utilizan también en circunstancias, a veces porque sí y a veces porque no hay más remedio. Si, por ejemplo, uno tiene pocas variables y las variables son muy dispares, pocas o relativamente pocas, y además no tienes ni idea de por dónde anda el mínimo, pues utilizar un algoritmo genético puede ser una más que muy buena opción. Si sabes que la función es suave y que depende suavemente de las variables y quieres una convergencia más rápida pero menos segura en cuanto vas a encontrar el mínimo global, pues cualquier algoritmo de tipo gradiente sería la opción, ¿no? Esto es si te tomas una medicina o te tomas otra. La idea general es que uno genera una población no muy grande, tampoco hace falta que sea de 8.000 millones de personas, como es el caso de la humanidad. A lo mejor pues, 50 individuos, 30, 40, 100, que cumpla las restricciones, las funciones potenciales, y ahora de manera iterativa se van generando nuevas generaciones. Las generaciones, digamos, no conviven entre ellas. En base a lo que tenías en la generación séptima, por ejemplo, pues calculas tú para la generación séptima, con tu función de evaluación, cuánto valen los valores de la función de adecuación. ¿Cuánto valen los valores de esa función de adecuación para tus 100 individuos? Y en base a esos 100 valores que sacas, pues te planteas cuáles han de ser el mismo número de individuos, los mismos 100, pero con valores, con genes distintos en la generación siguiente. O sea, se sustituye una generación de n por la siguiente generación de n. No vamos ni incrementando ni decrementando la población. Entonces, eso se hace en 3 pasos, luego ya lo veremos con mayor detalle. Primero una evaluación de cuánto es la función de adecuación de los individuos.
se seleccionan los mejores y también los peores, se ordenan, digamos, y ahora, en base a esos que has ordenado, coges los mejores, descartas los peores, cruzas los del medio, digamos, no haces lo que hacían los egipcios, que iban cada vez a peor por casarse entre hermanos, cada vez a peor me refiero en la raza, metes una cierta variabilidad genética. La idea de que cuando haces eso, algunos te saldrán mejor y otros te saldrán peor, pero para eso vas a evaluar en la siguiente generación cuáles son los valores que toman, que obtienen, mejor dicho, para la función de coste. Y luego, un punto que no está puesto ahí es mete uno una cierta mutación para ver si esa mutación mejora la especie, ¿no? Vamos, ideas que perfectamente en otro contexto, en el contexto de la biología, no son nada nuevas y os las habrán enseñado a todos en el bachillerato. Bueno, me voy a parar ya aquí. Las componentes, ¿qué tiene que pensarse uno? Pues una forma de cómo representar en términos genéticos, en términos de cromosomas, vamos a decir, los números, el cómo crear la población inicial, el cómo programar la función objetivo, la función de evaluación. Es el único paso que es absolutamente igual que el que teníamos con otros algoritmos, es precisamente ese. Y luego definir las reglas de transición entre una población y la siguiente generación de esa población. Esto suena bastante lioso, pero como le pasaba a los algoritmos de tipo gradiente, no hay que programarlos. Ya los han programado por uno, gente que ha tenido todo el cuidado, programadores que han tenido todo el cuidado que deben de tener para que aquello funcione bien. Y de hecho, es cualquier función objetivo que tengáis ya hecha y que ya tengáis el optimizador con cualquier algoritmo de estos de la toolbox de tipo gradiente, pues al final casi lo único que hay que hacer es cambiar en el nombre de esa función, pues fmin lo que sea por GA de algoritmo genético. Y luego retocar, bueno, como me ha pasado a mí cuando os he hecho el ejemplo del fmin search, que parece que la sintaxis es exactamente la misma, pero tiene algún pequeño matiz. Pero vamos, cambiar el nombre de la función y cambiar algún matiz en su caso, y aquello ya funciona de entrada. Bueno, pues por mí, por hoy, aquí nos quedamos hasta